Bueno, hermanos, vamos a ponernos en pie. En lo que usted busca, Apocalipsis, capítulo 16, del 16 al 21. Le queremos dar un saludo a nuestra hermana Ana María Aguirre de Cruz, a nuestra hermana Lilian Solano, a nuestro hermano Miguel Llanes, a nuestra hermana Edith Led Murillo, a nuestra hermana Ana Miriam Romero, a nuestra hermana Yolanda Martínez, a nuestra hermana Lorena Hernández, a Nora Meléndez, a nuestra hermana Leti Barrientos, a nuestra hermana Sonia Sandoval de Marroquín y a nuestra hermana Llanes Marisela. Gracias por estar en sintonía de su iglesia y también a aquellos que están conectados pero no los logramos ver. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos a la palabra del Señor en esta noche y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en lo que José me la pone por ahí. La tenemos, sí. Vamos a ver. No cambia todavía. Vamos a ver. Quiero ver hoy. ¿Será que está conectado el dispositivo? Bueno, vamos a leerlo. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Dios, te doy gracias en esta noche por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu Santo, me deposito en ti, para que las palabras que salgan de mi ser, de mi boca, sean de edificación para nuestras vidas. Que podamos seguir aprendiendo, Señor, de esos tiempos finales, de ese futuro inesperado para la humanidad, pero que hoy, en este año 2021, la puerta sigue abierta, para que todos aquellos que quieran venir a tus pies puedan recibir salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Solo recuérdese, mi amado hermano, que los 7 sellos significan revelación, que las 7 trompetas proclamación y que las 7 copas significan ¿el qué, mis amados hermanos? ¿El qué significa? Así es. También, solo para que usted haga memoria, nosotros como bautistas somos pretribulacionarios. ¿Qué significa ser pretribulacionario? Que nosotros nos vamos antes de la tribulación, que sonará la trompeta y recibiremos a nuestro Salvador en los aires. La iglesia no está destinada para la ira. Oiga bien, los creyentes no serán alcanzados por el día del Señor, que eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Y dice la Escritura: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará, que dice, de la ira venidera. Entonces, mi amado hermano, usted y yo, que somos creyentes, que somos seguidores de Cristo, no tenemos por qué tener temor cuando leemos el libro del Apocalipsis. También recordemos que el cristianismo, o por decirlo así, el tiempo del pueblo de Israel y la iglesia se dividen por la cruz. Recuérdese que antes de que Cristo viniera, ¿por qué vivíamos? Vivíamos bajo la ley. Vino Cristo, que vino como Cordero,
y desde la muerte y resurrección de Cristo, oiga bien, hasta el sonar de la trompeta, es el tiempo ¿de qué? De la iglesia. ¿Cuánto es el tiempo de la iglesia? No se sabe. ¿Cuándo cesará el tiempo de la iglesia o de la gracia del Señor? Cuando Él venga por su pueblo. Así es que cuando suene la trompeta, oiga bien, será el rapto. ¿Cuánto dura el tiempo de la tribulación? Dura 7 años en el cual se van a desarrollar los sellos, las trompetas y las copas. En lo que es el rapto, vamos al cielo, la iglesia, a celebrar las bodas del Cordero, el juicio del trono blanco y el bimá de Cristo. Así es que al finalizar los 7 años de tribulación, viene Cristo por la iglesia, que es la segunda venida de Jesucristo, que ya no viene como Cordero, sino que viene como león rugiente de la tribu de Judá, y por consiguiente, al venir a Cristo por reinar 1000 años, que es el reino milenial, y que vendremos con Él a reinar como reyes y sacerdotes, se le conoce como el periodo milenial. Entonces, oiga bien, nosotros como bautistas, como iglesia cristiana, somos pretribulacionarios. O sea que usted y yo no vamos a pasar por la tribulación, porque entonces en vano es la muerte de Cristo. ¿De qué sirve que Él haya venido a exponer su vida por usted y por mí si tenemos que pasar por el castigo y la ira de Dios? Fuera en vano, pero no es así, porque Cristo trajo paz para con Dios a cada uno de nosotros. Recordemos que en el versículo número 16 se habla de la guerra ¿de qué? Del Armagedón. ¿En qué capítulo se desarrolla la guerra del Armagedón? Se desarrolla en el capítulo 17 y capítulo 18 del Apocalipsis, que lo vamos a empezar a ver el próximo jueves. Así que hoy vamos ahí al versículo número 17, y dice el versículo 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Esta expresión se le atribuyen ¿a quién? Al Cordero como inmolado. ¿Qué otra expresión dijo Jesús parecida a esta cuando estaba aquí en la tierra? Consumado es. Y aquí dice: hecho está. Se abrieron los 7 sellos, sonaron las trompetas, y oiga bien, y se derrama la última copa de la ira de Dios, y dice en el cielo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, oiga bien, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Quién ha visto en Discovery cuando se ponen a crear los tipos de terremotos que pueden haber aquí en la tierra? Y han llegado, oiga bien, a imaginarse o a construir en formato de simulaciones en las computadoras terremotos, oiga bien, hasta 10 grados. Pero nada queda de pie, hermano. Y los mares pierden sus límites e inundan casi toda la zona costera de los países. Ahora, ¿qué dice el Señor? Hecho está, y ahora viene, oiga bien, la ira de Dios, y dice que a las naciones les dará a beber, ¿qué dice? Del cáliz de la ira de Dios. Entonces la séptima copa, la última copa, será derramada en el aire y tendrá efectos de largo alcance. Más adelante que leímos, dice que las islas y los montes cambiarán de lugar. ¿Por qué? Porque los montes se moverán y las islas, ¿qué va a pasar? Van a desaparecer, hermano. Van a desaparecer. Y oiga bien, y esta va a ser terremotos a nivel mundial. Pero dice que la santa ciudad se va a partir ¿en cuántos? Dice, se va a partir en 3. Este juicio no concluye solamente, oiga bien, lo descrito en estos versículos, sino que también
concluye y habla de los juicios que vendrán sobre la Babilonia, que eso lo vamos a desarrollar en el capítulo 17, 18 y en una parte del 19 que están relacionados con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la séptima copa de la ira es derramada por el aire, en el espacio. No se nos da una localidad geográfica. El Señor Jesús también controla el espacio. El templo ha sido mencionado varias veces, con las copas de la ira, con las trompetas y con los sellos. De hecho, fue mencionado en todos los juicios. Con las copas de la ira fue mencionado 6 veces. ¿Por qué? Porque en el cielo está, oiga bien, el lugar santísimo celestial. ¿Quién entró directamente al lugar santísimo celestial de una vez y para siempre? Fue Jesucristo a través de ese sacrificio que hizo por usted y por mí. Es necesario que como iglesia, oiga bien, valoremos ese sacrificio. Si usted no ha visto la prédica del miércoles a las 6 de la mañana, lo invito a que la vea, a que haga el espacio, porque estamos hablando en el capítulo 22 de los Salmos. Es un salmo mesiánico y está relacionado con la muerte y resurrección y exaltación ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo debemos de valorar esa salvación que Cristo nos ha dado a usted y me ha dado a mí. Esa salvación, oiga bien, que ha sido comprada a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, Juan relató que salió una gran voz del templo, del cielo, del trono. Esa voz es identificada concretamente, pero creemos que es la voz del Hijo de Dios, o sea, el Cordero. Se menciona su mensaje que dice, hecho está. Hoy vamos a Juan, capítulo 19, versículo 30. Hoy sí vamos a la Biblia. Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Claro, porque estaba consumando ¿qué? Lo que, oiga bien, lo que se planeó ¿a dónde? En la eternidad. Cuando Él se ofreció por usted y por mí para darnos ¿qué? Paz para con Dios. Entonces Jesús, oiga bien, en ese momento dijo, consumado es, nadie debe nada, la deuda ha sido saldada. Todos aquellos que crean en mí y confiesen que yo soy su Señor, ya no van a deber, dice, nada, van a estar en paz para con Dios. Por eso, oiga bien, muchos predicadores dicen que en este mundo solo hay 2 tipos de personas, cristianos y mundanos, fácil, hijos de Dios e hijos del diablo, aunque todos somos creación de Dios, eso sí, pero como nosotros somos procreación, entonces solo hay 2 tipos de cristianos, de personas, el cristiano y el no cristiano. Una vez nosotros anduvimos como envueltos en el pecado, pero Dios nos redimió a través de su sangre y nos ha dado salvación. Cuando Dios proclama, hecho está, se produce una serie de fenómenos sin precedentes en la historia de la humanidad. Entonces, Jesús dice, ok, no se quisieron arrepentir. Todavía les dejé salvación a través de su vida, porque Él ya no va a volver a bajar a morir por nadie. Y Él les dejó salvación a través de su vida, que se guardaran, que no dejaran ponerse la marca de la bestia, ni marcarse por nada del mundo, pero ellos, a pesar de todo lo que estuvo aconteciendo, a pesar de lo que ellos estén viendo en ese momento, oiga bien, amada iglesia, no querrán adorar y alabar a Dios. Entonces dice Jesús, hecho está, viene la última copa de la ira de Dios. Y esa copa, oiga bien, se levantará una terrible tormenta y un terremoto como jamás se ha dado sobre la faz
de la tierra. ¿A dónde va a acontecer esto? Esto sucederá cuando el Señor afirme sus pies sobre el monte de los olivos. Este terremoto abarcará todo Israel y se hará sentir por toda la tierra. Y recuérdese que en la segunda venida del Señor dice la Escritura que todo ojo le verá. ¿Usted lo va a ver, hermano? No lo va a ver. Cuidadito con decir amén. Porque si dice amén, al final recibe al Señor otra vez. Porque el cristiano no lo va a ver. Porque nosotros vamos a venir con Él. Esa es la diferencia. Y cuando se dé el rapto, oiga bien, nadie lo va a ver, sino que los que hemos creído lo vamos a recibir, dice la Escritura, en los aires. Entonces, oiga bien, acontecerán tantas cosas, pero aún así, la gente no va a querer venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque están embobados por el falso profeta y por el anticristo. Así como en este siglo XXI, hermano, ¿cómo tiene el enemigo embobada a la gente que no quieren venir a los pies del Señor? Usted les habla de Cristo, no, mira, todavía no es el tiempo. Eso no va conmigo. Y así nos dicen, hermano. Pero ¿qué pasa si mañana viene el Señor? Como dicen, el pleito con el ateo, yo creo, tú no crees. Pero ya en el libro de Hebreos dice que después de la muerte hay un juicio y ahí nos vamos a ver. Y ahí, oiga bien, nos vamos a ver y nos van a decir, tenía razón. Pero ¿para qué esperar a llegar a ese momento cuando hoy, usted que nos está viendo y no es creyente, pueda rendirle la vida al Señor Jesús y recibirle como su Salvador personal? ¿Por qué? Porque lo que vendrá en el futuro, oiga bien, no será de grato ni de agrado para las personas. Es por eso que usted y yo debemos, oiga bien, de evangelizar. Hoy les compartí a los servidores de la iglesia un video. ¿Se acuerda que les he estado hablando aquí? Meto el evangelismo en los estudios bíblicos, que tenemos una gran responsabilidad, que hay que llevar el evangelio, que hay que hablarle a las personas de Cristo, que ocupe sus redes sociales, que ocupe su Instagram, su Facebook, su WhatsApp, todo lo que tenga de redes sociales, ocúpelo y evangelice. ¿Para qué? Para que las personas puedan venir al arrepentimiento y entregar su vida al Señor Jesucristo. Ah, pastor, ¿para qué le voy a mandar un versículo a este si este no cambia? Ese no es su trabajo. Su trabajo es evangelizar. ¿Quién lo va a convencer y cambiar de pecado? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Usted no se meta. Usted haga la labor a la que hemos sido llamados de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mundo está evangelizando. Oiga bien, el mundo está adoctrinando. Y no de Cristo. ¿De quién? Del diablo. Hace poquito les acabo de compartir un video. Y esto, ojo, para nosotros los padres. Es un pastor español y ha compartido el video, búsquelo ahí, en mi muro. Y es acerca de los videos infantiles que están pasando en YouTube. Sale la muñequita de Mattel, el muñequito de Mattel, usted ya sabe quiénes son. Oiga bien, es la muñeca y el muñeco más famoso de los muñequitos de Mattel. Oiga bien, y nuestros hijos pueden caer en esos videos, donde hay personas que agarran los muñecos y empiezan a crear, oiga bien, un ambiente LGBT. Y toda la serie, la parte que él pasa, y los muñequitos, alguien los está moviendo, se están besando, están haciendo aquello, se le pone encima, va para allá, y dice que aquel es aquí, que aquel es allá, a puros muñequitos. ¿A quién están adoctrinando? A nuestros hijos. ¿Para qué? Para que la aberración del mundo, ellos lo puedan ver como normal. Véalo, ahí está, creo que antier lo compartí. Y yo siempre que comparto algo, lo escucho. Si siento que no va, ahí lo dejo. Pero véalo. Y vea qué bonita reflexión la que hace el pastor. A ese pastor le han cerrado como 4 canales en YouTube. Porque las personas se sienten ofendidas porque él sale, oiga bien, diciendo que están adoctrinando a nuestros hijos. Entonces, si el diablo
está ocupando los métodos para evangelizar a los suyos y no llevándole las buenas nuevas, llevándole la destrucción a sus corazones y a su mente. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? ¿No? ¿Por qué si comparto cosas que no edifican? ¿Por qué si comparto noticias falsas? ¿Por qué si comparto marcadores de X y Y equipo de la NBA? ¿Por qué si paso tuiteando y viendo todo eso? ¿Y por qué no ocupo las redes sociales para llevar la palabra de Dios? Hoy hay pastores, oiga bien, que ya están hasta en TikTok. Yo no soy de eso, pero ellos lo hacen, gloria a Dios. Más de alguien que le gusta ver TikTok va a llegar la palabra diciendo, Cristo te ama y Él te puede salvar, y ahí el Señor lo va a atrapar. Pero al menos yo no lo hago. Es más fácil que usted me vea en Kilos Mortales que en TikTok. Está bueno, ¿ah? No va conmigo. Pero oiga bien, yo pongo el proverbio, pongo el versículo del día. Claro, antes de ponerlo yo lo leo. Antes de subir un sermón yo lo escucho. Porque tampoco le voy a estar subiendo a usted falsas doctrinas. Pero oiga bien, usted y yo debemos, ¿el qué, hermano? Evangelizar. A tiempo y fuera de tiempo. Es una responsabilidad que tenemos. Entonces, oiga bien, esto sucederá cuando el Señor afirme sus pies sobre el monte de los olivos. Vamos a Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Y dice la palabra del Señor: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte que dice de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando venga Cristo por segunda vez. Y todo ojo lo verá. Y las naciones dirán, Cristo viene. Y el pueblo de Israel, oiga bien, empezará a alabar ¿a quién? A su Mesías Salvador. Y dirán, ¿y quiénes vienen con él? La esposa del Cordero, que es la iglesia. Entonces, por eso, usted y yo debemos de sentirnos como felices, hermano. Como dijo aquel, felices y contentos. ¿De qué? De que somos hijos de Dios, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Miqueas, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar. ¿De dónde, hermano? Del santo templo. Y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¿Cuántos hemos visto esas noticias donde montañas deslaves, hermano, y se pasan llevando infinidad de cosas? Ahora imagínense, dice que todos los montes serán como cera derritiéndose. Pero Dios nos está advirtiendo. Usted que nos está viendo y no es creyente, Dios le está advirtiendo en esta noche. A nosotros ya nos advirtió y creímos en Él, pero hoy en esta noche Dios le está advirtiendo a usted. Y no le estoy hablando de cambio de religión, no le estoy diciendo que se venga para acá, no, le estoy hablando que usted tiene que tener la seguridad de que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu de Dios, y que oiga bien, que hoy puede rendirle su vida al Señor, porque Cristo viene pronto. ¿Cuándo viene? En un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta. Entonces, oiga bien, tenemos que estar listos. La hija de Billy Graham acaba de decir que lastimosamente su país, oiga bien, ha caído en las garras del diablo. Vea las noticias, hermano. Se va a desatar, oiga bien, en los Estados Unidos una persecución contra los cristianos como usted nunca la ha visto. ¿Por qué?
Porque quieren darle amplitud a todo lo malo que el enemigo tiene preparado. ¿A quién? A través del nuevo orden mundial. Versículo 19 y 20 del capítulo 16. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle, oiga bien, el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Ah, va a venir el Señor. ¿A dónde hiciste subir a mi pueblo? ¿Cuántas naciones levantaste? Se levantaron contra mi nación santa de Israel, con la niña de mis ojos. ¿Cuántos fueron? Y va a venir, oiga bien, la ira de Dios sobre todas esas naciones. Porque va a venir el que va a reinar y va a restituir a su pueblo y a su nación, Israel. En estos versículos encontramos la palabra la gran ciudad. Y esto se refiere a la ciudad de Jerusalén, la cual se partirá en 3 partes, y el resto del mundo se convertirá, ¿en qué dice, hermano? En escombros. Habrá cambios de la topografía de la tierra. Es difícil comprender la magnitud de los acontecimientos relacionados con la consumación de la ira de Dios. Pongámoslo así. ¿Quiénes vieron la noticia de que se quemó el mercado de Santana? ¿Quiénes vieron las fotos de los drones o el video de los drones? Supongamos que ese pedazo que enfocan los drones, donde está la destrucción, es toda la tierra. ¿Qué había ahí, hermanos? Solo escombros. Y ahí no murieron personas. Pero en este acontecimiento sí van a morir. Va a haber gente soterrada, va a haber gente extraviada. Se imagine, oiga bien, se imagine los padres buscando a sus hijos. Se imagine qué lamento y qué lloro y qué crujir de dientes habrá en ese momento sobre la tierra por haber rechazado ¿a quién? Al Hijo de Dios. También encontramos que el granizo que cayó en el cielo pesa 1 talento. Y fíjese que 1 talento equivale a 60 minas, es decir, un peso aproximado de 35 a 50 kilogramos, o sea, 75 libras. Suponiendo que 75 libras son de aquí para abajo, así será el granizo que caerá sobre la tierra. Muchos historiadores dicen que en ese momento todos los volcanes se van a activar, dicen ellos. ¿Qué es lo primero que tiran los volcanes cuando se activan? Ceniza, pero ¿qué también? Lava, pero también hay explosiones y tiran ¿qué? Tiran piedras. Pero en ese momento no van a ser piedritas. ¿Cómo van a ser? Van a ser piedrotas, correcto. Que le van a poder quitar la vida ¿a quién? A cualquiera. Que no se va a poder refugiar debajo de su techo. ¿Por qué? Porque le va a caer encima. Serán grandes fragmentos de hielo, oiga bien, y granizada jamás vista, preparado para la batalla de Armagedón. Al igual que la granizada que se ve en la época de Josué, en el capítulo 10, versículo 11, nada más que este juicio, oiga bien, no se puede ni imaginar cómo será este fenómeno. Será algo enorme e impresionante. Yo siempre le digo, visualice ese momento, hermano. Visualícese que lo andan persiguiendo, que le quieren poner un sello, que no le quieren dar comida, que no le quieren vender, que quieren matar a su familia, que lo quieren matar porque es creyente. Solo imagínese esa escena, que usted va a pasar escondido, que usted va a pasar lleno de temores. Pero ¿para qué voy a vivir allí si puedo ser libertado en Cristo Jesús? Hoy vamos allá a Josué 10:11, para que vea que allá en el libro de Josué se vio algo parecido, pero no como esto. Y mire lo que dice Josué 11.
Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, que dice, hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces eso quiere decir que lo que va a vivir la humanidad, oiga bien, va a ser algo fuerte y difícil. Gloria a Dios, porque usted y yo no nos vamos a quedar para vivirlo ni para contarlo, porque Cristo ya nos redimió a través de su sangre. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Y mi familia? ¿Y mis hijos? El hecho que nuestros hijos vengan a la iglesia no es referencia para que digan que son cristianos, hermano. ¿Nuestros hijos tienen la seguridad de ser salvos? ¿O son simpatizantes? ¿O tienen la seguridad de que son hijos de Dios? Si tienen la seguridad de que son hijos de Dios, tienen que amarlo y respetar a Dios. Y por consiguiente tienen que honrarlo y respetarlo a usted. Esas son dos características de alguien que ha nacido de nuevo. Aman a Dios por sobre todas las cosas. No le estoy hablando de ser espíritu fláutico. Y honran y aman a sus padres. Y lo demás se va a cumplir ¿cómo? Por consiguiente. Ahora la pregunta es, ¿lo respetan a usted? ¿Aman a Dios? Sí, pastor. Y entonces si aman a Dios, ¿por qué andan en lo que andan? Si nosotros amamos a Dios, ¿por qué hacemos cosas que no son agradables a Dios? Si amamos a Dios, ¿por qué el hermano, el joven, tiene dos mujeres? ¿Por qué la señora tiene un hombre fuera de su matrimonio? ¿Por qué somos cleptómanos? ¿Por qué somos bebedores? Hoy es tan fácil, oiga bien, hacer creer a las personas que son salvas porque les predicamos adentro de un chupadero. No estoy criticando la acción, pero ¿cómo voy a hacer yo decirle a alguien que voy a orar por él porque está chupando y le digo, solo repetí la oración y va a seguir chupando? Claro, hay una semilla, hay un llamado, pero ¿por qué no lo busco el siguiente día? ¿Por qué no salgo mejor a la calle? No a dar un panfleto, no a dar un plato de comida, eso es parte del cristianismo. Pero oiga bien, la referencia es bíblica y es ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Para qué, hermanos? Para que no atraviesen por esta situación. También hay un dato histórico que es a través de este reconocido historiador, y lo puede encontrar en Google, el famoso Josefo. Dice él que las catapultas romanas lanzaron piedras del peso de un talento sobre Jerusalén cuando destruyeron ¿qué? El templo, allá en el año 70 después de Cristo, cuando Tito derribó la ciudad a pesar de una gran resistencia. Con esta horrible granizada concluirá el periodo de la gran tribulación. Entonces, al finalizar la tribulación, ¿qué es lo que viene? La segunda venida de Cristo. Pero oiga bien, para que acontezca la segunda venida de Cristo, viene lo siguiente. En el capítulo 17 y 18, oiga bien, veremos los juicios de las dos Babilonias. En el 17, oiga bien, veremos la iglesia apóstata de la gran tribulación. Y en el versículo 18 veremos también, oiga bien, la caída de la Babilonia religiosa y también la Babilonia comercial. El imperio, que ¿quién lo ha creado? El anticristo. ¿En contra de qué? En contra del pueblo de Israel, pero vendrá el juicio sobre las naciones, oiga bien, y la iglesia, la esposa del Cordero, vendremos con Cristo a reinar por 1000 años con vara y con justicia. La pregunta es, ¿estamos seguros de eso? ¿Y los demás? Ay, este pastor, ¿y los demás? Es seguridad, hermano. Es seguridad.
Como dice, usted tiene que tener pertenencia. O por decirlo así, me va a disculpar la expresión, usted sabe quién es su tata. ¿Ah? Él es su papá, él es mi papá. Miguel Ángel Chicas es su papá. Rodríguez, él es mi papá. ¿No ve que me parezco, pues? ¿Ah? O sea que su papá es Dios. Gloria al Señor. Así debe de contestar. Y esa es la seguridad, oiga bien, que usted y yo debemos de tener, para que cuando suene la trompeta estemos listos para recibir al Señor en los aires. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te doy gracias, oh Dios, porque nos permites poder cerrar el capítulo número 16 de Apocalipsis. Un capítulo donde se desarrollan, Señor, donde se le entregan a los ángeles las 7 copas de la ira de Dios. Esas copas que traerán mortandad sobre la tierra. Traerán terremotos, traerán pestes. Se contaminarán, Señor, las aguas de los mares, de los ríos. El sol, Señor, quemará tanto que hará llagas en las pieles. Vendrá una densa oscuridad sobre las naciones. Tu ira derramándose. Pero te damos el honor y la gloria, Señor, en esta bonita noche, porque nos has librado de ello. No porque lo merezcamos, sino porque tú tuviste misericordia de la humanidad. Porque hace más de 2000 años te entregaste en la cruz. Porque hace más de 2000 años, Señor, tomaste la cruz. Cargaste con los pecados de la humanidad, sufriendo, diciendo esa frase: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús, hombre, estaba sintiendo todo el pesor de los pecados pasados, presentes y futuros. Pero después de 3 horas de agonía, después que los cielos se habían cerrado, Jesús dijo: consumado es. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y en ese momento el velo del templo se rasgó y Jesús entró de una vez y para siempre al lugar santísimo celestial, para que todo aquel que crea y confiese que Jesús es el Señor sea salvo. Para todo aquel que le rinda su vida al Señor pueda estar seguro de que tiene su pasaporte sellado y visado, porque su ciudadanía hoy está en los cielos. Si en esta noche usted está viendo este mensaje y aún no ha recibido a Jesús en su corazón, si todavía es de los que piensan: es que mi destino solo Dios lo sabe, hoy quiero invitarle y decirle que le entregue su vida al Señor, porque Jesús ya dejó estipulado que solo a través de Él podemos llegar al Padre, que solo en Cristo hay salvación. Si quiere recibirlo, haga esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día, y que ahora estás a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Se ha hecho esta oración. Hoy le invito a que busque la iglesia de su localidad cristiana evangélica, que busque el pastor y le diga que le hable de la salvación. Si tiene una Biblia en casa, lo invito a que lea el Evangelio del Amor.
el Evangelio de Juan, el Verbo hecho carne. Busque del Señor y crezca en Él, y las puertas se abrirán para usted y su familia. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por todos los que estuvimos acá en el templo, por los hermanos que se conectaron. Señor, bendice nuestras vidas, ensancha nuestro territorio, y que lo que resta de la semana podamos caminar de tu mano y poder cantar siempre el himno de victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un buen aplauso al Señor. Gloria al Padre. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. El domingo, después del culto, me voy a reunir con los hermanos que están a cargo de los devocionales y de los altares familiares. Así es que acá los espero, porque quiero hablar con ustedes de cómo vamos a trabajar este nuevo mes, ¿verdad? Cómo vamos a estar orando, cuál va a ser la oración intercesora. Así es que ahí le dejo, y que Dios me los bendiga a todos.